Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a Llamados, el programa de la promoción vocacional de los Agustinos Recoletos en el Perú. Te acompaña Fray Jorge Contramaestre en esta tu Santa Mónica Radio y TV+. Nos escuchas también por la 610 de la amplitud modulada y el 95.7 de la frecuencia modulada. Recuerda que también puedes descargarte nuestro aplicativo, escucharnos donde quieras desde nuestra página web. Y por supuesto estos programas están todos en nuestras distintas plataformas, no solamente en Facebook, sino también en TikTok, en Instagram, en YouTube. Pues bueno, estamos en todos lados y así es como, bueno, hemos celebrado estos 32 años donde hemos querido llevarle a toda la gente que nos escucha de nuestro querido Perú este evangelio, esta propuesta a ser comunidad de hermanos. Y bueno, en este programa donde tratamos la vocación, donde nos reconocemos como llamados a ser comunidad de hermanos, vamos a hablar en el día de hoy sobre esta especie de camino que queremos presentarles a todos ustedes, a todos los que nos escuchan, especialmente a todos aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que quieren también ir entrando en esta dinámica de qué es eso de la llamada de Dios. Por eso es que este programa, por supuesto, tiene este maravilloso título. Es lo que vamos a empezar a hablar sobre el catecismo vocacional de nuestra familia Agustino Recoleta. Primero vamos a entrar en esta dinámica de qué significa esto de ser llamado por Dios y luego cómo es que nos llama a una vida específica el Señor sin violentar nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Bien, por lo tanto vamos a ir poco a poco entrando en esta dinámica. El tema de esta especie de unidad de este catecismo Agustino Recoleto sobre la vocación es el argumento justamente de esta llamada. Dios nos llama, pero ¿cómo nos llama? ¿A qué nos llama? ¿Qué medios utiliza para llamarnos? ¿Por qué tratar este asunto del que pareciera que se está hablando muchísimo o que se ha hablado muchísimo? Pues bueno, les tengo una buena noticia. La llamada de Dios, o ese tema de la llamada de Dios, ha existido desde siempre. Recordemos en la Sagrada Escritura, desde el inicio, Dios nos llama a la creación. Dios ha llamado siempre a los padres de la iglesia, siempre ha llamado desde el Antiguo Testamento, a Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc. Una gran cantidad de patriarcas en nuestra fe. Jesús de Nazaret llama a los discípulos, llama a todos aquellos a que le sigan y a construir el reino de Dios. Y durante 2000 años ha llamado y seguirá llamando. Es un tema que tiene siempre muchísimo que dar, porque es palabra de Dios, porque es voluntad amorosa de Dios el llamar constantemente a la humanidad. Existen planes pastorales centenales de ellos, documentos del magisterio cuyo interés consiste en describir una realidad actual de los jóvenes, documentos que quieren presentar una teología de la llamada y hacer propuestas de una acción vocacional exacta. También abundan muchísimos los documentos que quieren responder a una simple pregunta: ¿por qué quiere Dios llamar a la humanidad? ¿Por qué insiste constantemente en llamarnos?
Por una razón muy sencilla existen estos temas vocacionales. Los contenidos se tienen muy claros, pero tanto el modo de hacerlos significativos para los destinatarios y también en la cuestión de cómo enseñar esta llamada siempre va a ir variando, porque no es lo mismo hablarle a un joven de la ciudad de Chota, hablarle a un joven que hace vida en alguna comunidad en el campo o en alguna comunidad específicamente en algún punto de la sierra, de la selva o de la costa. Por eso es que se tiene que localizar la manera, la forma de hablar de vocación, porque Dios es uno solo, pero realmente nuestras maneras también de convivir o hacer también vida junto a Dios también cambian, nuestra cultura también va cambiando. Y eso no es para distinguirnos, sino es para enriquecernos. La cultura está para enriquecernos mutuamente, no para separarnos. Como hay un texto que a mí me gusta muchísimo y que voy a hacer lectura de él en este momento. Dice: no es fácil acercarse al mundo de los jóvenes y ofrecerse a acompañar y alumbrar su búsqueda interior. ¿Quién se atreve a recorrer con ellos el camino de la exploración, de las dudas, del caos, del no saber, de las decepciones o de los hallazgos? ¿Quién atravesará con ellos ese terreno pedregoso y tantas veces sin respuestas para arribar a la orilla de sus propios descubrimientos, de sí mismos, de Dios, de su vida? ¿Dónde se hallan los maestros que se atreven a esta empresa? Tenemos la necesidad de mistagogos, es decir, de quienes nos introduzcan el misterio de Dios, este plan de salvación, en este encuentro con Dios, de iniciadores vitales en el sendero complejo e insondable de la búsqueda interior, de este viaje interior. No se nos puede olvidar que muchísimas veces tanto el Papa San Juan Pablo II, el Papa Francisco y hoy en día también el Papa León XIV nos piden a los agustinos recoletos, a la familia agustiniana, que seamos maestros de interioridad. Y eso no solamente el trabajo de nosotros los frailes, los religiosos, sino también de todos aquellos que comparten y viven nuestro carisma agustino recoleto. Pues bien, vamos a ir explorando poco a poco este viaje mistagógico, este viaje a ser llamados a ser comunidad de hermanos según la voluntad de Dios. Vamos con nuestra primera pausa y hablemos con más de llamados a ser comunidad de hermanos en su Santa Mónica Radio y TV Más. Ya estamos de vuelta en su programa Llamados a ser comunidad de hermanos en su Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Muchas gracias por acompañarnos. Está con ustedes Fray Jorge, contramaestre Agustino Recoleto. Pues bien, estamos iniciando esta especie de catequesis, esta especie de itinerario vocacional agustino Recoleto, haciéndonos unas preguntas muy fáciles. ¿Cómo podremos nosotros acompañar a estos jóvenes que realmente quieren explorar su vida o despertar esta inquietud en sus vidas? Sobre todo en un mundo donde estamos constantemente bombardeados de diferente cantidad de información o estilos de vida diferentes. Pues bien, vamos a ir poco a poco respondiendo a estas preguntas. Más allá de lo que se ha escrito, montones de ríos de tinta sobre la vocación, por más que se reflexione y por más que se diga, siempre queda un trabajo por hacer. Cada generación de creyentes debe ingeniárselas para transmitir a quienes se abren el camino por este mundo de los contenidos esenciales de la fe, tanto en un modo de teórico como en un estilo de vida. Sí, tenemos las catequesis de primera comunión, las catequesis de confirmación. Sin embargo, esto ha demostrado que no son suficientes. También la vocación se tiene que vivir en casa, en un estilo de vida, también en nuestros colegios, instituciones educativas y también, ¿por qué no?, en nuestros lugares de trabajo.
No se trata, pues, de un marketing o de hacer publicidad. No se trata de eso en la vida vocacional. No se pretende vender un producto, sino más bien se busca es presentar una buena noticia que da vida y esperanza al ser humano, a la gente de hoy en día. Una respuesta capaz de llenar su corazón y abrirle los horizontes a un proyecto de vida. No es sobrevivir cada día, es un proyecto de vida que a través del seguimiento de Jesús de Nazaret. Esta buena noticia, que es tanto antigua como nueva, es Jesucristo. El encuentro con su persona, con su palabra, con sus gestos, con su mensaje y por supuesto con su salvación. ¿Salvarnos de qué, Fray? Pues de nosotros mismos muchas veces. De eso muchísimas veces necesitamos salvarnos, de nosotros mismos. Normalmente, cuando se habla de vocación o de cultura vocacional, que también está muy de moda y es lo que queremos también poco a poco ir implantando, de llamado o de respuesta a la voluntad de Dios, vienen a nuestra imaginación una serie de preguntas, de dudas que es normal que surjan. Algunas veces de estos interrogantes se consiguen formular explícitamente, pero en otras ocasiones se presentan como estas ideas vagas, como inseguridades, como miedos, pero también como deseos de verdad, deseos de coherencia en la vida. Hay algo que no está bien ajustado en mi vida y quiero que tenga sentido. En mi caso, es uno de las tantas cosas que me pasaron en mi vida personalmente y quería coherencia en mi vida, en mi estilo de vida, qué es lo que estaba pasando. E incluso estas mismas preguntas se pueden enmascarar en adivinen qué, en esto de rebeldía, de desazón interior, de quejas, de búsqueda de cualquier cosa que nos rodee, de inquietud, de sueños quizás jamás expresados. Así también se expresa esa curiosidad por coherencia de vida. Sin embargo, ninguna pregunta, por más ingenua que parezca, deja de tener importancia para quien la formula. Y con mucha razón, si se trata de tomar decisiones significativas para nuestra vida. Porque toda pregunta, por muy pequeña que sea, o por muy gesto, por muy quizás tonto que pueda parecer, tienen esa pizca de duda de que queremos encontrarnos con algo más sólido, de que queremos fundamentar nuestra vida. Por esta razón, creemos que el uso de preguntas y respuestas puede resultar bastante útil para todos nosotros y para dar un cuerpo a esta especie de itinerario vocacional agustino recoleto, porque estamos convencidos que ayudar a generar estas preguntas y sus respuestas pueden llegar a alcanzar a descubrir cuál es el sentido profundo y estructural del sentido de nuestra vida, sobre todo la vida de los jóvenes de hoy en día, desde que tienen 10 años hasta que tienen 40 años. Pero estas preguntas siempre tienen que estar y siempre tienen que encontrar una respuesta sólida. Y por supuesto la respuesta sólida siempre será el encuentro con Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo encontrarlos? ¿Cómo formularlos? Vamos a ello. Es la oportunidad de aventurarnos a imaginar unas interrogantes que están en el encuentro de los jóvenes cuando hay muchas encrucijadas en su vida y se preguntan por el sentido de la vida, sobre todo en el sentido de la existencia, del porqué de las cosas, sobre la racionalidad de la fe. La fe, la razón, ¿pueden estar juntas? Claro que sí. Sobre la propia vida como proyecto, sobre el amor y sobre la esperanza. Específicamente la esperanza, que a mí me gusta definirla como construir el presente a base de futuro. Esa es la esperanza cristiana. A base de un futuro que ya ha sucedido, que es la resurrección, que es el reino de Dios. Vamos a empezar por el principio. Ven, por lo primero, que sería bastante ya propicio. Vamos a ver, ¿de qué me quieres hablar?
Hay un texto bíblico muy importante, carta de San Pablo, primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice este texto bíblico. En estas líneas, creo que es muy honesto decirlo. Nos centramos en una presentación del creyente de la vocación cristiana. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Número 1. Alguien lo pensó, alguien lo amó, porque el ser humano no es capaz de darse vida a sí mismo. Alguien lo llama a la existencia. Si haríamos como en algún momento nos dice Santo Tomás, que un movimiento, el movimiento final, lo vamos a querer contemplar, cuál fue el que generó ese movimiento y cuál fue el que generó ese primer momento, vamos a encontrar que el primero que generó algún movimiento es Dios. Pues Dios es el que generador de toda vida, de toda creación. Eso quiere decir que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a la vida. Dios nos ha llamado a la existencia. Alguien te ha pensado, alguien te ha amado primero, y por eso mismo es que existes. Por lo tanto, Dios lo invita y atrae constantemente mientras existe. La vida feliz junto a Él. Dios te creó y no te salvará sin ti también. Hay ahí esa dinámica de responderle libremente. Y es que además, por el simple hecho de existir, tiene una misión importante e intransferible. Lo que tú puedes hacer y a lo que Dios quiere que tú hagas, no lo va a hacer otra persona. Algunas veces decimos, bueno, que Dios llame a otra persona a ser religioso, religiosa, o a casarse o a tener hijos. Hay mucha gente en el mundo que llame a otro. No, Dios te llama a ti. Tu vocación es intransferible. No es como una cuenta bancaria donde transferimos dinero de un lugar a otro. No. Te está llamando a ti, personalmente, por tu nombre. Dios quiere que todos se salven y lo llama por su nombre. Nos dice San Agustín en un hermoso texto en las Confesiones. Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es nuestro Señor, todo lo puede. Nadie puede medir su inteligencia. Y se atreve a alabarte el ser humano, parte insignificante de tu creación, precisamente el ser humano que lleva alrededor suyo la mortalidad, que lleva la flor de piel, la marca de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los orgullosos. Sin embargo, se atreve a alabarte el hombre, parte insignificante de tu creación, y tú mismo eres quien le estimulas para que encuentre deleite en alabarte a ti, Señor, porque nos has creado hacia ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Señor, ayúdame a comprender qué es primero, invocarte o alabarte. ¿Qué es primero, conocerte a ti o invocarte a ti? Pero, ¿quién puede invocarte si antes no te conoce? El que no te conoce puede invocar una cosa en vez de otra. ¿No será más bien que el invocarte nos lleva a conocerte? Palabras de nuestro Padre San Agustín. Y por supuesto, nos llevaremos ahora no solamente de ¿qué me quieres hablar? Pues te quiero hablar de tu existencia, del sentido de tu vida. ¿Y por qué me quieres hablar de vocación? ¿Por qué te quiero hablar de vocación? Pues bueno, de eso hablaremos ya en nuestro próximo bloque. Vamos a un pequeño corte comercial y ya hablemos con más de llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú, en tu Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Permiso. Ya estamos de vuelta en su programa Llamados a ser comunidad de hermanos en su Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Está con ustedes Fray Jorge Contramaestre Agustino Recoleto, hablando sobre este itinerario vocacional que nosotros como familia agustiniana le presentamos a todos ustedes. Hemos hablado anteriormente del por qué es necesario un itinerario vocacional, construir comunidades, construir también esta inquietud, esta realidad. La vocación
está basada en la realidad, no en ideales, en la realidad, en lo concreto. ¿De qué te quiero yo hablar? Pues de que estás llamado por Dios desde a existir y desde siempre a seguirle. Ahora, ¿por qué yo les quiero hablar sobre vocación? Pues bien, vamos a primero hablar, o les quiero citar un texto bíblico. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Básico y hermosísimo al mismo tiempo. Escuchemos. Aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida. Lo que hemos visto y oído, si lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bien, dos cosas hay que tener en cuenta aquí. La primera, los que analizan la sociedad en el mundo de hoy contemporáneo insisten en que el ser humano de hoy es quizás un hombre sin vocación, un poco vacío y al mismo tiempo una visión un poco bastante triste, si me permiten. Y posiblemente caigamos en la tentación de que esto sea verdad. Pues eso de tomarse la vida con un proyecto y hacer opciones fundamentales que después no se pueden cambiar, como que asusta a la población, sobre todo a los jóvenes, y posiblemente también a los adultos. Pero también es cierto que quien da cabida a Jesucristo en su vida siempre ha encontrado paz, seguridades, fuerza, motivación profunda para tomar decisiones valientes y abrirse a un futuro con esperanza. Es tomarse la vida en serio. Por eso digo que la vocación es una cosa muy seria y muy clara, muy concreta. Porque todo lo contrario son ideales de que, bueno, todo pasa. Entonces, si todo pasa, lo demás no tiene sentido. Si todo es relativo, entonces ¿para qué tener relaciones humanas? ¿O para qué seguir a Jesús? Todo lo contrario, tienen que ser cosas concretas. Un encuentro con Jesús de Nazaret da fundamento en nuestra vida. Ese encuentro con Cristo resucitado, el joven lo experimenta una esperanza más fuerte que todo temor y toda duda que pueda enfrentar. Es decir, el hecho de que nos encontremos con Jesús de Nazaret no quiere decir que se disipan todas nuestras dudas y ya no hay nada en nuestra vida que nos pueda perturbar. Todo lo contrario, paz en medio de la tormenta es lo que nos ofrece el Señor. Hay tormentas y paz en medio de ellas. Lo vimos en el evangelio pasado hace poco. Jesús se presenta a sus discípulos y le dice, paz entre ustedes, en medio de esa duda, en medio de ese miedo. Segundo punto, conociendo las dificultades que salen a paso en nuestras nuevas generaciones hoy en día, en pleno siglo XXI, 2025, nos aventuramos a hablar de la vocación, es decir, lanzar el mensaje de amor de Jesús de Nazaret es un gesto valiente, capaz de conquistar el corazón del joven y empujarlo a vivir la vida como un proyecto precioso en manos de Dios. Los jóvenes de hoy tienen una nostalgia de búsqueda, de libertad, de verdad, de espiritualidad. ¿Qué joven hoy en día no quiere ser auténtico? ¿Qué joven hoy en día no quiere sustentar su vida en cosas concretas que no le fallen? En relaciones reales que no le fallen. Donde hay reciprocidad auténtica. Buscan una compañía y quieren construir una sociedad nueva, mejor. Pero hay que enseñarles cómo. Pues este proyecto se llama Reino de Dios. Y se nos presentó hace 2000 años. Jesús de Nazaret se lo presentó a la humanidad. Y es justamente el proyecto que nosotros como cristianos le presentamos a la juventud. Y por eso es que quiero hablarles de vocación. Nos dice nuestro padre San Agustín, tú que eres médico de mi intimidad, hazme ver claro con qué fruto hago yo esto.
Porque cuando se leen o se oyen las confesiones de mis pecados, ya perdonados por ti y enterrados por ti, para hacer que yo goce de tu dicha, transformando mi alma mediante tu fe y tu sacramento, son un despertador del corazón, para que éste no se quede dormido en la desesperación, ni diga, no puedo. Muchas veces, lo que nos quiere decir nuestro Padre San Agustín con esto es que nuestra vida o nuestra experiencia de vida algunas veces nos abruman, nos hacen quizás retenernos y nos dicen, no, yo ya he hecho esto, ya he vivido esto, no hay quien me saque de acá. Y todo lo contrario, Jesús de Nazaret es el que te levante de ahí, te limpia de ese pasado turbio, ese presente turbio y te abre siempre a una novedad. Continúa nuestro Padre San Agustín, para que despierte estimulado por tu amor, de tu misericordia y de la dulzura de tu gracia, de ese regalo que tú le das, que es el dinamismo de todo ser enfermo y lo que hace ser consciente de su propia debilidad. Me reconozco quién soy. Por otra parte, a los buenos les agrada oír sus males pasados porque ya están libres de ellos. No les gustan por el hecho de ser males, sino porque ya han pasado y han dejado de existir. Nos lo dice nuestro Padre San Agustín. Ya han dejado de existir. Hay una oportunidad siempre de renovarnos y hacer cosas mejores y para el bien. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza no es al pecado, nuestra naturaleza es a la divinidad. Por eso es que te quiero hablar de vocación. Ahora, vamos a aterrizar un poco más. ¿Qué es esto de la vocación? ¿Qué es la vocación? Pues bien, vamos a empezar con un pasaje del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8. No dice el profeta Isaías: y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Yo dije, heme aquí, envíame. Ya ven de quién es la intención, de quién es la primacía, pues de Dios. Y como diría el Papa Francisco en algún punto, pues Dios nos primerea, pues es momento también de responderle a Él, primeriándolo también. En el lenguaje coloquial utilizamos muchas veces la palabra o el significado de vocación de una manera quizás un poco muy débil o como acepciones muy amplias, ¿no? Tengo vocación a, tengo una llamada a, para expresar un gusto por algo a lo cual se tiene o ciertas actitudes. Me siento llamado a ser periodista, me siento llamado a ser papá, me siento llamado a arreglar tal carro, tal coche. Me siento como si eso fuese una lotería. Pues designar un deseo interior de realizar algo. Me siento llamado a, no ir a trabajar hoy. Porque si todo vale, está bien. Ya ven lo superfluo, lo débil de usar la palabra vocación como si fuese algo de cualquier cosa. Pues no. Se habla también de orientación vocacional para referirse a esa serie de consejos prácticos que ayudan a dar una dirección propia en la vida. ¿Vale? Pues bien, resulta que no. La palabra vocación significa llamada. Y Dios no te llama para cualquier cosa. Dios no te llama para cualquier tontería. Dios llama para cosas serias e importantes y a la felicidad. Así, podemos decir que alguien es llamado cuando, de algún modo u otro, se siente interpelado, tocado, se siente flechado por Dios, por algo o por alguien, a dar una respuesta. Por lo tanto, la vocación no tiene mucho que ver con gustos y colores. La vocación precisa una llamada. Si yo te hago una llamada a ti, es porque quiero comunicarte algo importante o preguntarte algo importante. Y algo importante incluso es saber cómo estás, cómo te ha ido,
¿qué es de tu vida? Quiero saber de ti. Y tú me vas a responder. Por eso es que hablamos de vocación. Eso es la vocación. A nosotros nos interesa principalmente hablar de cómo Dios llama y del modo en cómo el hombre, la humanidad, nosotros le respondemos. Pues existe una vocación específica para toda persona que vive vinculada al simple hecho de existir, como un sueño. Nos dice nuestro padre San Agustín: ciertamente alabarán al Señor los que le buscan, porque el que busca, halla, y una vez que le encuentren, le alabarán. Haz que te busque, Señor, llamándote, y que te llame creyendo en ti, pues ya me has llamado y me has anunciado, Señor. Te llama mi fe, la fe que me diste, la que me inspiraste por medio de la humanidad de tu Hijo y la palabra de tu predicador que me hizo convertirme. Esas son palabras de nuestro Padre San Agustín. Y con esto vamos a una pausa, una publicidad. Y ya hablemos con más de nuestro programa Llamados a ser comunidad de hermanos. Eso es Santa Mónica Radio y TV más digital. Permiso. Ya estamos de vuelta en su programa Llamados a ser comunidad de hermanos, el programa de la promoción vocacional de los agustinos recoletos en el Perú, en su Santa Mónica Radio y TV más digital. Gracias por acompañarnos. Pues bien, en empezar a hablar de vocación en nuestro itinerario, pues bien, ya hemos poco a poco entrado en materia. ¿Qué es la vocación? ¿Por qué exactamente hay que llamar? Hay que decir que la vocación es una llamada concreta de alguien que nos llama a la existencia y que tenemos que responderle. Una vocación no solamente es, ¿qué voy a estudiar en la universidad? La vocación tiene que ver con preguntas fundamentales de nuestra vida, de nuestro estilo de vida. Por eso es que la vocación tiene que ser un encuentro con Jesús de Nazaret, con una persona. Y por eso es que no está adscrito o sujeto solamente a buenos gustos, colores, un quizás qué voy a hacer con mi vida. No, tiene que ser algo concreto en nuestras vidas. Dios llama y de ese modo el hombre le responde de una manera concreta. Dios llama a discernir. Vamos por eso a entrar en materia. ¿De verdad Dios llama? ¿O es la vida? Una pregunta que no se le crean, muchas veces nos hemos encontrado con esto, ¿no? Es que la vida me llama. No, la vida pasa. Tiene momentos buenos, momentos malos. Dios es el que llama, no la vida. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de la vida. Ya está. Por lo tanto, vamos a empezar con un texto hermosísimo del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y dice así este Evangelio: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. La llamada de Dios a la salvación. Dar al mundo su unigénito. Esa es su manera de expresarse y de llamar también. También hoy, así lo queremos creer, el Espíritu del Padre sigue llamando. Dios sigue llamando, pues Dios es amor. Recuerden la cancioncita. Dios es amor, la Biblia nos lo dice. Bien. Capítulo 4, versículo 8 de la primera carta según San Juan. Y la lógica del amor es siempre una invitación a entrar en comunión con Él. Dios llama, pero no llama para saber cómo estás. También, pero Dios llama para que estés en comunión con Él, para que te unas a Él. Sí, tenemos nuestra resistencia por X, Y o Z. Todos la tenemos. Pero Dios nos llama a estar en comunión con Él, a intercambiar afectos. Dios nos ha manifestado una y otra vez que le importamos. Cuánto desea compartir su amistad con nosotros. Yo no envío, o Dios no envía a su Hijo solamente porque
había que enviarlo. No, Dios lo envía porque quiere comunicar su amor. Dios crea, Dios salva, porque quiere comunicar su amor y quiere que tú lo aceptes por medio de esta llamada. Es un movimiento también de afectos, de sentimientos, de emociones. También eso está incluido ahí. No crean que esto está aislado. Bien. Ahora, la Biblia podemos ver muy bien cómo Dios sale continuamente al encuentro del hombre, a comunicarle ese afecto, y justamente para que sea feliz. Incluso feliz en medio de la tormenta también. Interesante esa vocación. Ya ven que es una vocación basada en la realidad. Eso en primer lugar. Dios llama a estar en vocación. De verdad Dios llama y todo el tiempo está llamando. Número 2. Pues bueno, la prueba suprema de su amor, la que Dios ha pactado con toda la humanidad, una alianza que ya nadie puede romper. Por mucho que nosotros queramos, no podemos romper una alianza de amor que tenemos con Dios. Nosotros podemos fallar a esa alianza, pero Dios no falla. Salió a la entrega total por su propio Hijo. En la cruz nos demostró hasta dónde es capaz actuar Dios para encontrarnos con nosotros, para encontrarse con nosotros. Así, la admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre al amor íntimo del corazón. No cualquiera va a dar la vida por ti, o no cualquiera la ha dado. Dios llama, sí, dando su vida. Así es como Dios llama. ¿Quién más va a dar la vida por ti? Pues bueno, no es un cuento antes de ir a dormir o un cuento que nos echan en algún lugar, no. Es una historia real, una historia trágica, muy cruel, pero es una historia real. Eso de que alguien ya dio la vida por ti y la da todos los días y quiere entregarse a ti. Ahora bien, nuestro padre San Agustín nos dice lo siguiente en sus confesiones. Habla en el corazón con la verdad por delante. Solo tú sabes hablar así. A ellos los dejaré fuera, soplando en el polvo, lanzándose tierra a los ojos. Entraré en mi habitación secreta, donde pueda contarte canciones de amor mezcladas con mis gemidos inanarrables que durante mi peregrinaje suscité el recuerdo de Jerusalén, alargando mi corazón hacia ella, hacia Jerusalén, mi patria, hacia Jerusalén, mi madre, hacia ti, que eres su rey, su luz, su padre, su tutor, su marido, sus delicias castas e intensas, su gozo sólido y todos sus bienes indescriptibles, todos a la vez, porque eres el único, verdadero y soberano bien. Este encuentro con Jesús que tuvo San Agustín lo lleva a anhelar el encuentro con Jesús, el encuentro en esa Jerusalén celestial, no terrenal. Quiere anhelar el encuentro con Dios que ya tiene, pero que siempre ha sido un gozo. Los proyectos de San Agustín fueron transformándose constantemente y es porque va respondiendo a la llamada de Dios. Ya no importa otra cosa, ya no importa si ocurren cosas buenas o malas en el mundo, eso es lo que pasa, así es la vida. Pero Jesús reconoce a Dios, a Jesús como Rey, y por eso conduce su vida y lo llama su amor, lo llama su tutor, lo llama su Padre, su luz, su honor, y continúa diciendo, no me apartes de ti hasta tanto me recojas. Todo cuanto soy de esta dispersión y deformidad, se reconoce tal como es San Agustín. Me conformes y me confirmes eternamente, Dios mío y misericordia mía, en la paz de aquella Madre castísima, que es la Iglesia, donde están los principios de mi espíritu y de donde me viene la certeza de todo esto. Otra cosa importante que añade aquí San Agustín, cuando hablamos de Dios, de que Dios llama es
dentro de su iglesia también. Dios llama a cualquiera, en cualquier parte del mundo, estén o no estén dentro de la iglesia católica, pero a participar de su iglesia, de su cuerpo místico. No a cualquier cosa, no cualquier cosa. Ahora, ¿y qué es lo que hay que tener en cuenta cuando Dios llama a alguien? Pues varias cosas. Específicamente vamos a hablar de seis cositas antes de terminar nuestro episodio de hoy. Bien, empezamos como siempre con un texto bíblico, por supuesto, el Evangelio según San Juan, bellísimo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 40. Vamos a ello. Nos dice el Evangelio: al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en que Jesús pasaba, dice Juan: he ahí el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: vengan y lo verán. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Con un corazón inquieto que desea saber qué es esto de la verdad. Éramos discípulos de cualquier otra cosa, de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista le dice: ese es el Cordero, no soy yo, ese es el Cordero de Dios, ese es el que ustedes verdaderamente están buscando. Hoy en día, ¿qué profeta o falsos profetas, qué movimiento, qué religión dice eso? Yo no soy la verdadera, es Jesús de Nazaret. Aquel donde nos dice: ese es el Cordero de Dios, ya no soy yo, nunca he sido yo. Ese es el que hay que seguir. Muy bien, vamos rapidito con estos 6. En primer lugar, para que haya llamada, tiene que haber uno que llama, que es Dios. Bien, y la iniciativa siempre va a ser de Dios. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Hay un plan bien concreto y ese proyecto de vida es único y repetible. Solo tú lo puedes hacer. Número 2, siempre hay mediaciones. Siempre hay mediaciones. La vocación se percibe a través de mediaciones, que puede ser a través de un testimonio de un fraile, de una religiosa, de un sacerdote, de un obispo, de un matrimonio, de una familia, de un santo, de lo que sea. Siempre hay mediaciones. E incluso San Agustín reconoce que hubo mediaciones que no eran de Dios. Se metió por lugares donde no eran de Dios, pero por aquí no es. Es por otro lado. Siempre hay mediaciones. Tercero, hay siempre un acontecimiento fundamental. Siempre hay una llamada que ocurre y no ocurre sin más. El llamado a un estilo distinto, una llamada que es tan personal que podemos afirmar que cada uno es llamado de manera distinta. Se encuentra una especie de gramática o interpretación de los mismos acontecimientos de la vida. Ya veo mi vida desde otras perspectivas, con otros ojos, unos ojos de Dios. La vocación es una invitación a leer la propia vida en clave de búsqueda de la verdad sobre sí mismo y sobre Dios. Cuarto indicio que hay que tener en cuenta la llamada de Dios. Pues bien, leer a otros en sus vidas. Es decir, la llamada es muy personal, ya lo hemos dicho. Pero hay otras personas que fueron llamadas. Por eso es importante reconocer la vida de los santos. Y por eso es que los santos son importantes para nosotros los católicos. La vida de San Agustín, la vida de Santa Rita de Cássia, la vida de Santa Mónica, de San Martín de Porres, la vida de muchos obispos y santos de la Iglesia. Hay un montón de vidas que nos hablan de Dios y son mediaciones importantes, y esto hay que tener en cuenta al momento de saber si Dios está llamando y cómo Dios está llamando. Quinto lugar, la comunión. En fin, de toda vocación es el de acoger la invitación de Dios en entrar en comunión con Él. Si la vocación no es entrar en comunión con Dios, no va por ahí, no va por ahí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay comunión con Dios, por ahí van los tiros.
por ahí van las cosas. Y aceptar los regalos que generosamente Dios le otorga a cada persona. La llamada toca profundamente el ser de cada persona, la modela según la opción fundamental de la vida, motivada por un encuentro amoroso. Y sexto y último, el discernimiento, señores. El discernimiento. Hace un tiempo algún chico de la JAR me preguntó qué es eso de discernimiento. Pues bien, la vocación pide el ejercicio del discernimiento de la voluntad de Dios, un tiempo de maduración, de crecimiento humano en la fe, la disponibilidad de dejarse acompañar de quienes tienen más experiencia en la vida. El itinerario de toda vocación resulta exigente en el sentido que pide tiempos amplios de silencio, de escucha, de reflexión, eso es discernimiento, a decirnos cositas que no nos gustan, porque la vocación no es, ay, qué bonito habla el padre, ay, qué bonito habla el fraile, ay. No. El discernimiento es también hacerse preguntas y respuestas que no queremos escuchar, pero que tenemos que escuchar y reflexionar. San Agustín nos dice en su libro de las Confesiones, y amonestado de aquí a volver a mí mismo, entré en mi interior guiado por ti, Señor, y lo pude hacer porque tú te hiciste mi ayuda. Entré y vi con el ojo de mi alma, tal cual es sobre el ojo mismo de mi alma, sobre mi mente, una luz inconmutable. Estas palabras las oí como se oye adentro del corazón, y no había motivos para dudar. Estos, señores, es el proceso de discernimiento constante. Hay que tomar en cuenta todos estos pasos. En la iniciativa viene de Dios, hay siempre mediaciones, hay un acontecimiento fundamental en nuestras vidas, hay que leer la vida de los santos, estar en comunión con Dios y, por supuesto, discernir. Pues bien, vamos a dejarlo hasta aquí, en este inicio del itinerario vocacional Agustino Recoleto. Están todos ustedes llamados, jóvenes, a interpretar su vida, déjense acompañar por frailes, por sacerdotes, por religiosas, a tener esa especie de inquietud vocacional, poner en duda algunas cosas fundamentales. Los frailes siempre estamos ahí para ustedes, para dejarlos acompañar. Tenemos nuestras convivencias vocacionales, Parroquia Santa Mónica, aquí en Chota, pero también en muchas partes de nuestro querido Perú. Te ha acompañado Fray Jorge Contramaestre en Santa Mónica Radio. Gracias por estar con nosotros y que Dios los siga bendiciendo. Ya nos veremos en la próxima de Llamados a ser comunidad de hermanos. Permiso. Bienvenidos a Llamados, el programa dedicado a la promoción vocacional y al seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos. Exploraremos la importancia de escuchar el llamado de Dios y cómo encontrar un propósito profundo en la vocación religiosa. Desde la vida en comunidad hasta el servicio a los demás. Exploraremos cómo el seguimiento de Jesús a través de la Orden de los Agustinos Recoletos puede transformar vidas. Entre tantas melodías. No te pierdas Llamados. Juntos exploraremos el camino de la vocación y el seguimiento de Jesús.